Si os parece, podemos ir empezando. Yo soy Adri, soy uno de los R5 de medicina interna y vamos a hablar hoy de enfermedad tromboembólica venosa. Pues lo primero de todo, vas a explicar las partes de la presentación. Primero va a haber una pequeña introducción en la que vamos a ver la importancia de la enfermedad tromboembólica venosa y de la tromboprofilaxis, y después vamos a hablar del TUVP, de TEP y unos conceptos generales que son importantes y que suelen generar dudas, ¿no? Sobre cuánto tiempo se anticoagula, si hay que hacer un estudio de trombofilias, etc. Entonces, para la introducción, la enfermedad tromboembólica venosa pues engloba la enfermedad en la que se producen trombos a nivel venoso, como su propio nombre indica, y estos pueden liberarse y embolizarse y producir émbolos en el pulmón, el TEP. Las dos enfermedades principales son la TUVP y el TEP, pero hay muchas otras. Por ejemplo, hay trombosis en lugares ocultos, trombosis esplánica, trombosis venosa cerebral. ¿De cuál vamos a hablar en la charla? Pues de TUVP y de TEP, que son las importantes y las que hay que conocer y saber manejar. ¿Por qué es importante la enfermedad tromboembólica venosa? En primer lugar, porque es una enfermedad muy prevalente y según los estudios esta incidencia está aumentando. Y además es una enfermedad grave. De los pacientes que tienen un TEP de alto riesgo, en torno al 15 al 30% pues llegan a fallecer, suponiendo un 10% de las muertes intrahospitalarias. ¿Por qué es esto tan importante para los pacientes que ingresan en el hospital? Porque van a tener muchos factores de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Como veis, hasta el 55% de los pacientes que ingresan en plantas de medicina tienen estos factores y hasta el 75% de los quirúrgicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues tradicionalmente se clasifican en de factores de riesgo fuertes con una ratio mayor de 10, moderados con una ratio entre 2 y 9 y débiles, menor de 2. Pero si os fijáis, suelen ser los motivos por los que ingresan en las plantas. De esta forma, los fuertes, pues traumatismos, pero también ingresos por cardiopatía isquémica, por insuficiencia cardíaca o FA o enfermedad tromboembólica venosa previa. Los factores de riesgo moderados pues son las causas propias por las que se suele ingresar en el hospital. Infecciones, patología autoinmune, patología neoplásica, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, empleo de medicación como anticoagulantes, etc. Y ya si vais a los débiles, pues es como el paradigma de los enfermos de hoy en día. Pacientes de edad avanzada, encamados, con factores de riesgo cardiovascular, obesos, etc. Es decir, los pacientes que manejamos todos los días tienen todos estos factores para presentar esta enfermedad. Y es aquí donde está la verdadera importancia, porque es la causa evitable más común en las personas hospitalizadas. Y de hecho supone hasta el 10% de las muertes de hospital, como hemos dicho. ¿A alguien se le ocurre cómo puede prevenirse la enfermedad tromboembólica venosa? Eso es, con tromboprofilaxis. Por lo tanto, al igual que cuando ponemos el tratamiento, pues lo hacemos de manera sistemática y siempre pensamos qué tratamientos de los que utilizaba en domicilio le van a hacer falta al ingreso, qué tratamientos hacen falta para la enfermedad por la que ingresa, las medidas no farmacológicas, también hay que pensar en profilaxis. Igual que ponemos paracetamol para evitar la fiebre o el dolor, o aloperidol, los antipsicóticos para prevenir el síndrome confusional agudo, pues también habrá que pensar en profilaxis para la enfermedad tromboembólica venosa. De esta manera, esto es una cosa que se hace de manera sistemática y no se calcula habitualmente, pero debería calcularse en todos los pacientes al ingreso, que es la escala de Padua. De esta manera, si os fijáis, aquellos pacientes que tienen una movilidad reducida, que si pensáis en los pacientes que ingresan en el hospital, pues por ejemplo, un paciente con EPOC e insuficiencia respiratoria que le va a tener gafas de oxígeno, pues probablemente ya se va a mover poco. Pues simplemente con esto y tener una causa de ingreso habitual, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria o ser mayor, más de 70 años, pues ya debería utilizarse la tromboprofilaxis. De esta manera, en la escala de Padua nos dice que si nos da un score de riesgo igual o mayor a 4, habría que iniciar la tromboprofilaxis. Habitualmente se hace con enoxaparina, 40 miligramos una vez al día, pero bueno, es la misma evidencia para el resto de heparinas y cualquiera de ellas podría utilizarse. Siempre que ponemos un tratamiento, pues tenemos un beneficio del mismo, pero también tenemos un riesgo. ¿Cuál es el riesgo de las heparinas? Pues el riesgo de sangrado. Por lo tanto, siempre que se calcula la escala de IMPROVE para ver si se va o no a poner la tromboprofilaxis, habría que calcular la escala de Padua para ver si se va a poner o no la tromboprofilaxis, habría que calcular la escala de IMPROVE de alto riesgo de sangrado. Esta escala es mucho más difícil de cumplir, porque fijaros que nos hacen falta 7 puntos y los que puntúan alto pues son una úlcera gastroduodenal activa, una hemorragia en los últimos 3 meses, una plaquetopenia bastante importante, etc. Habitualmente lo que encontramos en los pacientes es que cumplen la escala de Padua y no cumplen la escala IMPROVE. Entonces, lo que hacemos es hacer tromboprofilaxis. ¿Qué podría ocurrir? Pues que nuestro paciente no cumpla la escala de Padua y en ese caso no habría que hacerlo. ¿Dónde nos suelen venir las dudas? Cuando tiene un alto riesgo de sangrado y un alto riesgo de trombosis.
En este caso, ¿qué hay que hacer? Pues siempre hay que individualizar a los pacientes, pero habitualmente lo que hay que hacer es acentuar las medidas no farmacológicas. Si tiene un alto riesgo de sangrado porque ha tenido una hemorragia reciente, pues no le vamos a poner la heparina, pero habrá que incentivar que nuestro paciente tenga una movilización precoz y medias de compresión. ¿Cuáles serían las medias de compresión ideales? Las medias de compresión neumática, que han demostrado tener una evidencia, o sea, ser no inferiores a la enoxaparina a la hora de prevenir la enfermedad tromboembólica. Bien, las medias de compresión neumática son una especie de bolsa que se hincha y se deshincha, entonces lo que evita es el estasis venoso. ¿Cuál es el problema? Que habitualmente en las plantas médicas hay una muy baja disponibilidad. En las plantas quirúrgicas y en la UBI, pues sí están disponibles. Hay veces que pese de esto sí que se puede conseguir y sería lo ideal. Hay veces que solicitándolo, pues nos prestan unas. Bien, las medias de compresión elástica, pues tienen una evidencia muy poco robusta y no disminuye la probabilidad de tener un trombo, pero bueno, como hay algunos estudios en los que había unos resultados un poco dudosos, también puede emplearse y lo más importante es fomentar la movilización precoz. Igual que cuando tenemos un paciente que va a estar encamado varios días y antes caminaba, pues se pierde muchísima masa muscular diaria, casi hasta el 5%, y hay pacientes que ingresan caminando y después se van con un desacondicionamiento muy importante. Hay muchos pacientes que si no les decimos, oiga, camine usted por la planta, pues no va a caminar. Entonces, pues estas medidas son súper importantes de cara a prevenir la enfermedad tromboembólica, sobre todo en estos pacientes en los que no se le puede poner la tromboprofilaxis. Entonces, esta sería la primera parte. ¿Hay alguna duda? Imaginad que estáis poniendo el tratamiento en urgencias de un paciente que va a ingresar. Es un paciente de 85 años, hipertenso diabético, que tiene cardiopatía hipertensiva e ingresa por una neumonía. ¿Le pondríais tromboprofilaxis? Sí, perfecto. Antes de poner la tromboprofilaxis, ¿en qué os fijaríais? En que no haya hecho hemorragias los últimos meses, que no tenga una úlcera activa, que no tenga una plaquetopenia de menos de 50.000, etc. Conclusión. Hoy cuando lleguéis y veis los pacientes que tienen el tratamiento de los pacientes, probablemente os vais a fijar que prácticamente todos los que están ingresados en medicina interna pues tienen su pauta de tromboprofilaxis. Es una cosa que no es raro que se olvide al ingreso y luego habéis visto que la enfermedad tromboembólica es la primera causa de muerte evitable en los pacientes ingresados. La tercera muerte por riesgo cardiovascular, ¿no? La primera sería el infarto, después el ictus y después estaría el... Bueno, pues con esto pasamos a la siguiente parte, que es la TVP. Todo el mundo sabe la clínica de TVP, no vamos a entrar en esto, vamos a entrar en el manejo. Como todos sabéis, pues hay que sospechar una TVP cuando el paciente presente eritema, dolor, calor, rubor, luego hay otros signos como el signo de Homan, se puede palpar el cordón venoso, etc. ¿Cuál es el concepto fundamental de la clínica de TVP? Que tiene una clínica inespecífica. Pues todo el mundo puede pensar que los edema no puede producir cualquier patología. No obstante, pues hasta el signo que tiene así nombre propio, etcétera, el signo de Homan, fijaros que tiene una sensibilidad del entre el 8 y el 50% y una especificidad del 30 y del 80. Es decir, no podemos utilizar la clínica para determinar si nuestros pacientes tienen o no una TVP. Y por lo tanto, lo que va a haber que hacer va a ser utilizar escalas pronósticas, ¿no? Cuando haya una mínima sospecha, utilizaremos la escala de Wells. Y en función de esto, haremos nuestro manejo del paciente con la TVP. Y también tenemos que pensar que hasta un 5 o 10% ocurren en miembros superiores, porque no es infrecuente que un paciente aparezca con un brazo hinchado. La clínica es, habitualmente se le habrá estado vasolavia, pero bueno, siempre también tenemos que considerar que puede ser una TVP. Ocurren habitualmente en pacientes que tienen catéteres centrales o dispositivos, por ejemplo, marcapasos. Y el manejo va a ser idéntico, pero fomentando la retirada del dispositivo. Si ha tenido una TVP porque tiene un catéter venoso central, pues habrá que intentar retirar este dispositivo. Bien. Por lo tanto, ante la sospecha clínica, tenemos que utilizar la escala de Wells de TVP. Si la TVP es poco probable, 1 o 2, o sea, 0 o 1, perdón, se utilizarán los dedímeros. Si es probable, habrá que ir directamente a la prueba de imagen. Es decir, si tenemos un paciente con una sospecha de TVP y le sale un score de Wells de 3, llamamos directamente al radiólogo y le decimos, oye, tenemos un paciente con una alta sospecha, queremos una prueba de imagen, no vamos a pasar por los dedímeros. Entonces, si el radiólogo nos dice, no, hay que tener los dedímeros, no, es una alta probabilidad clínica. Esto es una cosa que suele ocurrir frecuentemente y va a ser lo mismo con el PET. ¿De acuerdo? La utilidad de los dedímeros va a ser para descartar en casos de bajo riesgo. No va a ser para establecer el diagnóstico ni indicar la prueba cuando hay un alto riesgo. Ahí hay que ir directamente a la prueba. ¿Qué es importante saber de las pruebas diagnósticas que tenemos para la TVP? Que son los dedímeros y la ecografía. Pues lo primero, saber qué son, para qué se utilizan y cuándo pueden estar artefactados. Los dedímeros son productos de degradación de la fibrina. Como sabéis, aumentan en muchísimas circunstancias. Pues aumentan en trombos, pero también aumentan con la edad, que va a ser muy importante para la hora de interpretarlos. Aumentan con infecciones, con traumatismos, en el embarazo, patopatía, etc. Es decir, son muy sensibles, pero son poco específicos. Esto significa que tienen alto valor predictivo negativo y que nos van a servir para descartar la enfermedad cuando haya un bajo riesgo.
Además, están relacionados con la extensión del trombo. Cuanto más proximales, más valores más altos van a tener. Cuando la extensión del trombo, cuanto más grandes son, mayores valores van a tener. Con la localización, cuanto más proximales, pues habitualmente son más grandes, menos de mayor calibre y también van a ser mayores, pero pueden estar artefactados y pueden ser falsos negativos cuando ya hay más de una semana desde el inicio de los síntomas o la anticoagulación. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque si tenemos una alta sospecha, pues igual merece la pena hacer una ecografía, que es una prueba pues poco invasiva, ¿no? Bien. ¿Cómo se van a interpretar? Pues los D-dímeros se interpretan ajustados por edad. Y esto tiene un problema de interpretación también en el laboratorio, porque el punto de corte son 500. Esto es lo que se utilizaba antes, pero a raíz de unos estudios se vio que aumentaba la sensibilidad y la especificidad utilizarlos ajustados por edad. ¿Cómo se van a interpretar? Si tenemos menos de 50 años, el punto de corte va a ser 500. Si tenemos más de 50 años, va a ser la edad por 10. Si tenemos un paciente de 67 años, el punto de corte va a ser 670. Entonces, aunque a partir de 500 nos salga el asterisco en el laboratorio, pues tenemos que saber interpretarlos bien. Para el TEP hay otra escala, que es otra forma de interpretarlos, que son los D-dímeros ajustados a probabilidad clínica, o la escala de Diez, que básicamente consiste en que aquellos pacientes que tienen signos que aumentan mucho las probabilidades del diagnóstico, signos de TVP, hemoptisis o cualquier otro diagnóstico, se pueden utilizar con 500. Si no, habría que utilizar el punto de corte de 1000. La realidad es que en el hospital y en la práctica clínica, y amparado además en la ciencia, pues utilizar los D-dímeros ajustados por edad es correcto y es lo que se suele utilizar. Por lo tanto, primer concepto de los D-dímeros se utilizan para descartar, son los de bajo riesgo, y segundo concepto, hay que calcularlos ajustados por edad. Vale. ¿Qué tenemos que saber de la eco, del ecodoppler? Lo primero de todo, pues que es muy buena cuando los trombos son proximales y sintomáticos. Fijaros que la sensibilidad y la especificidad superan el 95%, pero que no es tan buena cuando los trombos son distales o no sintomáticos. Fijaros que cuando son distales, y distal se considera a más allá de la apoplitia, pues la sensibilidad baja al 40-70%. Por lo tanto, si hay una alta sospecha clínica y sobre todo estamos pensando que es distal, lo que habrá que hacer es repetirla a la semana. Los trombos distales tienen bajo riesgo de librarse y producir TEP. Por lo tanto, si en nuestro paciente progresa el trombo a la semana, se verá en la ecografía, y si se deshace, pues probablemente con muy bajo riesgo de que nuestro paciente tenga un TEP, se resolverá la trombosis. Por lo tanto, si hay una alta probabilidad clínica y nos sale negativa la ecografía, lo que hay que hacer es no abandonar al paciente, hay que seguirlo, explicarle muy bien los signos y síntomas de alarma y a la semana repetirle la ecografía. Lo importante, el manejo. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la TVP? Hay muchos algoritmos, todos son prácticamente idénticos. Yo he elegido el del protocolo del hospital que está en la intranet. De esta forma, si tenemos un paciente en el que se sospecha TVP, lo primero de todo, hay que calcular la escala de Wells. Si la escala de Wells nos sale de bajo riesgo, pues se pedirán los D-dímeros. Si son negativos y era de bajo riesgo, se descarta recientemente la probabilidad de que tenga una TVP. Si salen positivos, hay que hacer la ecografía. Se confirma o se descarta. Pues muy sencillo. Si la escala de Wells es de alto riesgo, hay una alta probabilidad clínica, ¿qué es lo que vamos a hacer? Directamente la ecografía. Aunque el radiólogo nos diga que hacen falta los D-dímeros. No, se insiste y directamente vamos a la ecografía. Si tiene una TVP, pues ya la hemos diagnosticado, y si es normal con una alta probabilidad clínica, lo que habría que hacer sería repetir la ecografía a los 7 días, porque hay un porcentaje que se nos escapan. Otra posibilidad que también está científicamente aprobada, aunque habitualmente se hace lo de los 7 días, sería pedir los D-dímeros. Si los D-dímeros son negativos, pues se podría descartar la TVP y habría que hacer un seguimiento del paciente. Habitualmente, ¿qué es lo que se hace? Se cita a los 7 días. Vale. ¿Alguna duda de TVP? Bastante sencillo, ¿no? No hay que darle muchas más vueltas. Vale, pues vamos a pasar a TEP. De nuevo, todos sabéis la clínica del TEP, ¿no? Disnea, dolor torácico, que puede ser pleuritico opresivo, síncope, hemoptisis, etc. De signos, taquicardia, taquipnea. Bueno, pues la clínica del TEP también varía mucho en función de las series. De esta forma, hay series en las que la disnea únicamente aparece en el 60% y hay series en las que no existen TEPs sin taquicardia. Y le dan en esas series pues, un valor predictivo negativo a la taquicardia pues, del 99%. La realidad, de nuevo, es que la clínica es inespecífica. Además, hay unos signos y síntomas en los que nos tenemos que fijar porque nos pueden indicar que el paciente ha tenido una repercusión hemodinámica, que son el síncope y el dolor torácico. Si tenemos un paciente en el que sospechamos un TEP y ha debutado con un síncope, probablemente, si es por el TEP, pues tiene una alta carga trombótica que ha producido un compromiso hemodinámico. Y esto implica una gravedad subyacente pues mucho más importante. En cambio,
Si aparece con dolor pleurítico y hemoptisis, pues suele producirse porque hay un infarto pulmonar, ha habido necrosis del tejido y por eso se produce la hemoptisis y irritación de la pleura que está en la parte más distal del pulmón. Y estos pues suelen ser muchos más leves. En cualquier caso, el concepto importante a tener, esto está copiado literalmente de las guías. Incluso en los TEPS con alta carga trombótica, muchas veces la clínica es sutil y muchas veces los síntomas principales están ausentes. Por lo tanto, hay que tener un alto índice de sospecha. ¿Qué habrá que hacer en cualquier paciente que no tengamos muy claro qué es lo que le esté ocurriendo y que sospechamos un TEP? Pues habrá que calcular las escalas pronósticas, ¿no? Igual que en la TVP. ¿Qué pruebas iniciales hay que ir haciendo? Pues como todos sabéis, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Pues el electrocardiograma, lo más frecuente, pues esto lo sabéis todos. Una taquicardia sinusal, habrá que buscar signos de sobrecarga del ventrículo derecho, eje derecho, pues test negativas de 1V3 precordiales, el S1Q3T3 que también indica sobrecarga derecha, etc. La radiografía tiene su principal utilidad para descartar otras patologías más que para diagnosticar el TEP. Están todos estos signos clásicos que no sabemos, pues la abundación de la arteria pulmonar. Pues claro, si hay un trombo, pues puede desaparecer una arteria pulmonar. Además, ¿qué va a pasar? Porque no se va a ver la vasculatura en ese pulmón y hay una oligoemia, ¿no? Hay un pulmón más oscuro que otro, porque no llega a la trama vascular. Ese es el signo de Westermarck. O como hay una disminución del volumen de ese pulmón, pues puede elevarse el hemodiafragma o puede haber una telectasia laminar, etc. La realidad es que se utiliza para descartar otras causas. ¿De acuerdo? Hay veces que se puede ver también signos de infarto pulmonar, ¿no? La joroba de Hampton, como esta estrella triangulito distal. Bueno. Y otra cosa que se hace muchas veces directamente según llega un paciente con una sospecha de TEP al box 0 es hacer una gasometría arterial. Si lo pensáis, habitualmente la gasometría arterial no cambia bastante el manejo y está contraindicada en el caso de que luego le vaya a hacer falta fibrinólisis, porque si nosotros hacemos una gasometría arterial al paciente, si le hacemos fibrinólisis, se dispara el riesgo de sangrado y complicaciones locales, y de hecho es una contraindicación relativa. Por lo tanto, si viene un paciente con una sospecha de inestabilidad hemodinámica al box 0 y pensamos que puede ser un TEP, pues simplemente le sacamos una gasometría venosa. Por eso vamos a poder buscar causas de shock subyacente, vamos a poder ver cómo está el láctico, aunque no sea con los mismos parámetros, vamos a poder ver una presión venosa, una presión de CO2 venosa, etc. Vale. Ya hemos hablado de los dedímeros, la interpretación es idéntica, de hecho la escala Years es dirigida al TEP, no para la TVP, y los vamos a utilizar para descartar en aquellos de bajo riesgo, ajustándolo siempre a la edad. La prueba de imagen que utilizamos para el TEP, pues va a ser el angioTAC. El angioTAC es muy bueno para ver los TEPs centrales, pero no es tan bueno para ver los distales. Para los distales es mejor la gammagrafía, pero es la prueba de elección en urgencias, porque además de ver si tiene o no TAC, pues el TEP nos va a ayudar a ver las otras causas. ¿En quién estaría contraindicado? Tenemos que plantearnos si queremos hacer la gammagrafía, que sería la siguiente prueba. Pues en pacientes con insuficiencia renal, con alergia a los contrastes iodados y en embarazadas. Esto habitualmente no nos supone un problema de mañana, porque tenemos un servicio de medicina nuclear. Entonces hablas con ellos y te hacen la gammagrafía de urgencia. ¿Cuándo solemos tener el problema? Cuando es fin de semana o estamos de guardia, que tenemos que tomar decisiones muchas veces en la gammagrafía. Y aquí hay que individualizar al paciente, no hay como una respuesta universal para cada uno. Un truco puede ser hacer una ecodoppler de miembros inferiores, hasta el 50% de los TEP tienen una TVP y entonces pues lo podemos anticoagular tranquilos. Después habría que individualizar al paciente. Si el paciente tiene alergia a contrastes iodados, bueno, pues se le puede premedicar, se pueden poner corticoides por aramine, hablar con rayos y que le pongan los contrastes que menos alergia producen. Si nuestro paciente tiene insuficiencia renal, pero tiene un TEP y esto le puede comprometer y queremos tratar el TEP, pues podemos ponerle el contraste y asumir que puede hacer una nefropatía por contraste que le trataremos también. ¿De acuerdo? El mayor problema es en el embarazo. También se podría utilizar pues, como una malla de protección para la embarazada, pero bueno, esto habitualmente no se hace y se decide si anticoagular o no y hacer la gammagrafía al día siguiente. Por lo tanto, es mucho más difícil de lo que parece así teóricamente y habría que ver el paciente de manera individual. Pero siempre tenemos pues, varias opciones. ¿Qué es lo importante? Lo que vamos a explicar ahora, el manejo. Hay dos tipos de pacientes con TEP. Por un lado están los pacientes que tienen una estabilidad hemodinámica, en el que hay que hacer todo muy rápido, y por otro lado están los pacientes que muchas más veces vemos en la planta, que son los pacientes estables. Los pacientes con inestabilidad hemodinámica muchas veces se ven sobre todo en el box 0, ¿no? Cuando estamos en urgencia. Vale, pues vamos a empezar por la inestabilidad hemodinámica. No hay que saber mucho de fisiopatología. Lo que hay que entender es que cuando tenemos un TEP, de repente se disparan las presiones vasculares pulmonares y nuestro ventrículo derecho, que bombea contra ellas, falla. Se dilata y hay una insuficiencia cardíaca derecha. Como nos baja la precarga del izquierdo, porque el derecho no es capaz de bombear, tenemos una inestabilidad hemodinámica. La conclusión es, cuando tenemos un TEP y nuestro paciente se ha chocado, es por un fracaso del ventrículo derecho. Y de hecho, muchas veces se puede empezar como una parada cardíaca, ¿no? Es una de las causas reversibles de la parada, una de las TEPs.
se puede manifestar como un shock obstructivo por fracaso del derecho o por una hipotensión persistente. Entonces, he hecho esta diapositiva que está fuera de las guías. Realmente el resto de diapositivas se las he robado de la charla de mi QR Iván, pero bueno, esta diapositiva sí que la he actualizado, que significa que son unos consejos para tratar de no cometer errores que pueden ser importantes cuando estamos ante un paciente con inestabilidad hemodinámica. Lo primero de todo es saber reconocer la inestabilidad. Según las guías, es una hipotensión menor de 90 o una caída en la tensión habitual de 40. No obstante, este criterio pues, me parece que es bastante más laxo. Siempre que hay un TEP con inestabilidad hemodinámica, hay que avisar a la UBI. Y yo creo que es mejor hacer una llamada de más que de menos. Entonces, si un paciente está con 95, con 100 de sistólica, pues es mucho mejor avisar a la UBI. Y además, no solo fijarnos en la tensión. Hay un índice, que es el índice de shock, que se ha validado para distintos tipos de shock, pero no está validado en TEP, pero se está intentando validar, que consiste en, además de mirar la tensión, mirar la frecuencia cardíaca. La conclusión sería, si tiene más frecuencia cardíaca que tensión, probablemente lo que está ocurriendo o va a ocurrir a lo largo del tiempo es un shock subyacente, que puede resolverse o no resolverse. Y esto nos haría llamar, es decir, si tenemos un paciente con una tensión de 105, pero está a 130 latidos, es probable que esté empezando a producirse un shock subyacente y tenemos que estar pues, mucho más ojo visor y tendremos que llamar a la UBI. Mejor una llamada de más que de menos. Después, cuando avisamos a la UBI llega en un minuto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si tenemos un paciente que está chocado por insuficiencia cardíaca derecha y le ponemos sueros para subir la tensión, podemos sobrecargar más el ventrículo derecho. Y en un paciente que ya está inestable hemodinámicamente, podemos terminar de chocarle del todo. Y lo mismo ocurre con la furosemida. Falla el ventrículo derecho, vemos que crepita, etcétera. Pues alguien puede decir, pues le ponemos furosemida para tratar la insuficiencia cardíaca, le dejamos sin precarga. También podemos empeorar el shock. La conclusión es, se avisa a la UBI y ya de manera monitorizada pues empieza a hacer el manejo, porque cualquier manejo que hagamos pues puede ser deleterio en vez de beneficioso. Después, no hay que, si nuestro paciente está chocado, no hacemos una gasometría arterial, porque si después le hace falta fibrinólisis, se va a disparar el riesgo de complicaciones locales. Y de hecho, está contraindicada según las leyes. La conclusión sería, se hace solo una gasometría arterial si nos va a cambiar el manejo, que habitualmente no. Con una gasometría venosa podemos obtener mucha información. Y después, todos tenemos la idea del MIR de cuando hay una sospecha de TEP, le ponemos heparinas y directamente le bajamos. De hecho, yo recuerdo que a mí en la clase me dijeron que era una de las pocas veces que se podía bajar a un paciente inestable al escáner. Bueno, pues ojo aquí, porque las heparinas de bajo peso molecular no pueden revertirse con sulfato de protamina, se revierten en un porcentaje. Con la enoxa, que es la que solemos poner, se revierte solo el 55% de la reacción. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le ponemos heparinas y luego hay que fibrinolizarle, se dispara el riesgo de hemorragia. Si tuviese una hemorragia, pues habría que revertir el efecto de la heparina. Si le hemos puesto heparinas no fraccionadas, no vamos a tener problemas, se puede revertir con sulfato de protamina, pero si hemos puesto, por ejemplo, enoxa, pues parte del efecto no se va a poder revertir. Por lo tanto, aunque cuando veamos un TEP que está muy malo podamos agobiarnos, lo que hacemos es avisamos a la UCI y de manera monitorizada se toman las decisiones con mucha más tranquilidad, ¿de acuerdo? No llegamos y le ponemos la heparina porque al final puede tener un efecto de deterioro. Si queremos anticoagularle, que realmente es lo que dicen las guías que hay que hacer, se utilizan las no fraccionadas. ¿Alguna duda? Vale. Aunque el paciente con instabilidad hemodinámica lo van a manejar intensivos, pues todos tenemos que saber cómo es el protocolo y cómo hay que actuar. De esta forma. La primera prueba a realizar no es una angiotac. La primera prueba a realizar es una ecografía cardíaca. Si nuestro paciente está chocado por un TEP es porque le ha fallado el ventrículo derecho. Por lo tanto, se hace una ecografía, se ve cómo está el corazón y si el ventrículo derecho no está fallando, significa que la causa de la inestabilidad hemodinámica es otra. No va a ser el TEP. Si se ve un fracaso del ventrículo derecho, hay dos posibilidades. Amparado por las guías, se podría empezar ya fibrinólisis si nuestro paciente está verdaderamente inestable. La realidad es que lo que hay que hacer y lo que se hace habitualmente es bajar al paciente al escáner, pero claro, no es lo mismo bajarle nosotros directamente a bajarle con la UBI, que está el box vital al lado, si hay que intubarle, si hay que hacer cualquier cosa, pues realmente es como habría que hacerlo. Por lo tanto, idealmente se le baja el escáner, pero si tenemos un paciente realmente chocado que está periparada, pues podría iniciarse la fibrinólisis en el momento en el que sospechamos un TEP y vemos que le está fallando el ventrículo derecho. Vale, y estas son las contraindicaciones para fibrinólisis. Lo primero de todo, recordad que si se elige anticoagulación, se eligen las no fraccionadas en el primer momento, por el alto riesgo de complicaciones hemorrágicas posteriores, y después de las contraindicaciones de fibrinólisis, sobre todo las que hay que recordar, es una hemorragia reciente e ictus. Y fijaros que en las relativas está estar anticoagulado y haber realizado una punción en un lugar no compresible. Por ejemplo, pues la arteria radial, ¿no? Por eso la gasometría habría que evitarla. Si está contraindicada la fibrinólisis, ¿qué habría que hacer? Pues una embolectomía, bien quirúrgica o percutánea. Y este sería el paciente inestable.
En los pacientes estables, que son los que vemos habitualmente, pues el manejo es muy parecido a la TVT. Si sospechamos un TEP, como los signos son bastante inespecíficos, utilizamos la escala de Wells. Si es de bajo riesgo, utilizaremos los de dímeros. Si es de alto riesgo, directamente podemos llamar al radiólogo y pedir nuestra prueba de imagen sin necesidad de los dímeros. ¿Y qué es donde suelen venir muchas veces los problemas después? En la estratificación del riesgo, porque todo el mundo hace muy bien el diagnóstico, pero hay muchas veces que se nos olvida estratificar el riesgo, que es el siguiente paso y es muy importante, que se hace con la escala PESI. Tenemos que fijarnos en dos cosas, que haya datos de sobrecarga. Vais a fijaros que siempre que nos informan un escáner de un TEP, después nos dicen con datos o sin datos de sobrecarga. Y esto es porque cambia el manejo. Y después tendremos que fijarnos en la escala PESI. La escala PESI es una escala pronóstica. Relaciona la situación clínica de nuestros pacientes con la mortalidad. Si nuestro paciente tiene sobrecarga o una escala PESI de grado 3 o 4, habría que pedirle troponinas, que habitualmente también BNT. Si las troponinas salen altas, aunque nuestro paciente no esté inestable hemodinámicamente, habría que llamar a la UCI también, porque puede beneficiarse de fibrinólisis. Entonces, siempre hay que hacer la estratificación del riesgo porque nos cambia mucho el manejo. Si nuestro paciente tiene datos de sobrecarga o un score de alto riesgo PESI 3-4 y las troponinas son normales, pues simplemente habría que ingresarle. Y en las guías nos dicen que si no tiene ni una ni otra, es decir, tiene un PESI bajo y no tiene datos de sobrecarga, podría irse de alta siempre que tenga una situación social favorable para que pueda venir a las consultas. La realidad es que es lo que dicen las guías, es lo que dice la evidencia científica, pero en nuestro hospital no tenemos un sistema de consultas tan eficiente como para que puedan irse. Y todos los pacientes con TEP tienen que ingresar. Entonces, es muy sencillo. Para nosotros, si nuestro paciente tiene o sobrecarga o un PESI alto, le pedimos las troponinas. Si están altas, avisaremos a la UBI, porque hay que valorar si hacer fibrinólisis o no. Si las troponinas están bajas, simplemente con el diagnóstico del TEP, todos los demás habrá que ingresarlos para hacer pruebas complementarias. No pueden irse sin un ecocardiograma arreglado, etcétera, sin una monitorización durante un tiempo. Vale. Y vamos a pasar ahora al tratamiento. Como todos sabéis, el tratamiento de la enfermedad trombembólica, pues quitando la fibrinólisis para los pacientes inestables, es la anticoagulación. Tenemos distintos tipos de anticoagulantes. De esta manera, tenemos las heparinas no fraccionadas, que se metabolizan por vía microsomal, sobre todo en el hígado, y no en el riñón. Y entonces, tienen básicamente dos indicaciones. Un paciente con una insuficiencia renal muy avanzada, con un filtrado glomerular menor de 15, porque como no se metabolizan, pues pueden emplearse. Y después los pacientes con inestabilidad hemodinámica. La realidad es que es un coñazo utilizar estas heparinas y por eso se utilizan lo menos posible. Lo primero de todo es que si queremos un efecto inmediato de anticoagulación, habría que poner un bolo, no lo tenéis que saber, viene en el manual, viene en cualquier guía que busquéis, el bolo que es de 80 unidades kilo. Y después hay que hacer una perfusión en función del peso del paciente, ajustando la velocidad. Y entonces, habitualmente, pues cuesta bastante llegar al rango y hay que hacer controles seriados de 3 ppA, subiendo, pues si tenemos que llegar entre 46 y 70 y nos ha salido un valor menor de 35, pues habrá que subirle 4 la velocidad, etc. Simplemente, este esquemita viene, son poco prácticas para utilizar y habitualmente utilizamos las de bajo peso molecular. ¿Cuándo se utilizan? En estabilidad hemodinámica e insuficiencia renal. Las heparinas de bajo peso molecular. Todas han demostrado tener el mismo efecto anticoagulante, además tienen un efecto inmediato y pueden utilizarse indistintamente. Habitualmente utilizamos enoxa, la dosis es a miligramo kilo cada 12 horas o 1,5 cada 24, con la misma evidencia ambas pautas. Muy importante recordar que en pacientes con insuficiencia renal hay que ajustar la dosis, por lo tanto, en función del tipo de heparina, pues se mide el doctus, si es entre 15 y 30, o sea, menos de 30, habrá que reducir entre un 20 y un 40% la dosis de heparina, y si es menos de 15, están todas contraindicadas y habría que pasar a las no fraccionadas. La realidad es que el tratamiento habitualmente lo hacemos con anticoagulantes orales. Recordad que el Sintrom, que es el tratamiento que está financiado por el sistema de salud, no puede utilizarse de manera inicial porque tarda unos días en hacer efecto hasta que coge rango. Entonces empieza con heparinas y a partir del segundo día se puede empezar con el Sintrom y se suspenden las heparinas en el momento en el que el Sintrom está en rango. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Pues las guías nos dicen que los anticoagulantes de acción directa son mejores porque son no inferiores desde un punto de vista de la protección y tienen menos complicaciones hemorrágicas. ¿Cuál es el problema? Que no están financiados por el sistema de salud. Entonces, antes de poner estos, hay que explicar al paciente que va a tener que pagar los 90 euros mensuales durante un tiempo que no se suele saber precisar de primera, ¿no? Que suele ser mínimo 3-6 meses. Dentro de ellos hay dos, que son el apixaban y el rivaroxaban, que pueden utilizarse desde el momento inicial. Y dabigatran y edoxaban habría que empezar con heparinas, como el Sintrom, y ya después hacer un paso a los anticoagulantes de acción directa. Importante,
estos anticoagulantes están contraindicados en el embarazo, cuando hay una prótesis valvular mecánica, en estenosis mitral moderada severa y en el síndrome antifosfolípido. En estos casos habría que utilizar como tratamiento oral Sintrom. Por supuesto, en el embarazo tampoco puede utilizarse Sintrom y habría que utilizar heparinas. Y luego hay otros tratamientos que tenemos que conocer. Pues se puede ser cojo y manco. Se puede haber ingresado por una hemorragia digestiva, haber estado tirado en la cama 5 días y haberte tepado. Entonces tienes contraindicación para la anticoagulación e indicación para la anticoagulación. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues un filtro de vena cava. Hay pacientes que, pese a la anticoagulación, tienen trombosis recurrentes. En estos pacientes también habría que considerar un filtro de vena cava. Súper importante a todos los pacientes, indicarles la deambulación precoz para evitarlos y para evitar las recurrencias también. Y es muy importante también la hidratación. No obstante, a todos los pacientes al alta habrá que mandarlos a las consultas para ver cuánto tiempo están anticoagulados, para ver si hace falta hacer estudios mayores, etc. Y esta es la parte del TEP. Así que vamos a hacer algún caso clínico. Fijaros, un varón de 48 años, diabético, con el TTP alargado. No sé si a alguien se le ocurre algo que produce el TTP alargado. Inmovilización por un esguince de tobillo. Y acude por disnea, taquipnea, con un síncope, ¿de acuerdo? Y está con 102,45 milímetros de mercurio a 128 latidos por minuto. Tiene crepitantes bivasales y edema en miembros inferiores. Sospechas un TEP, le calculas la escala de Wells y te sale de 4,5. Lo primero de todo, está estable. Vale, pues siendo puramente estrictos, ¿no? La inestabilidad en la guía nos dice que es menor de 90 sostenido, ¿no? O menor de 40. Nuestro paciente parece que no es hipertenso. Entonces, siendo puritanos, pues no está inestable hemodinámicamente. ¿Llamaríais a la UBI? Claro. ¿Por qué? Claro, porque prácticamente está en el límite, ¿no?, de la tensión, pero sobre todo porque está a 128 latidos por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca más alta que la tensión nos hace sospechar que puede haber un shock subyacente, ¿no? Entonces, llamamos a la UBI. ¿Qué empezaríais a hacer? Imaginaos que este paciente llega al box 0. Llamas a la UBI y dices, creo que tengo un TEP que puede estar inestable. Entonces sabes que la UBI va a llegar en unos minutos. Además, la UBI te suele preguntar, ¿está muy mal? ¿Puedo tardar un poco más? Bueno, entonces, tú le dices que el paciente pues, no tiene mal estado general, pero que sospechas que es un TEP de alto riesgo y que quieres que lo valoren. Y entonces dicen que en 5 minutos llegan, que están estabilizando otro paciente. ¿Qué vamos haciendo? Claro, el electro, ¿no? Le cogemos 2 vías y le hacemos podemos avisar al portátil, etcétera. ¿Le ponemos suero? Pues a priori no, aunque esté hipotenso, porque le está fallando el ventrículo derecho. ¿Tiene crepitantes, edemas en miembros inferiores? ¿Le ponemos furosemida? No, porque le podemos dejar sin precarga. ¿De acuerdo? ¿Empezaríamos la heparina y le bajaríamos al escáner? La de bajo peso no. Si en caso de querer iniciar alguna heparina, pues empezaríamos la no fraccionada, pero es mucho mejor esperar a que venga la UBI, ¿no? Le haga la ecografía del ventrículo derecho y veamos si le va a hacer falta fibrinólisis o no, qué tipo de anticoagulación ponemos, etc. Llamamos al escáner y decimos, oye, queremos hacer un TAC. Ya varía adelantando las pruebas. Y nos dicen que le sacamos los dedímeros. No, es de alto riesgo, ¿no? Nos hacen falta. Que es que esto pasa. Vale. Y la prueba inicial, que ya la hemos mencionado, ¿qué prueba habría que hacer? Es un paciente inestable. La primera prueba que hay que hacer en un paciente estable. La ecografía del ventrículo derecho, ¿no? Si nuestro ventrículo derecho no está fallando, tenemos que buscar otra causa por la que el paciente esté chocado. Vale. Vamos a ver otro paciente muy parecido, 48 años, diabético, TTP alargado, también ha estado inmovilizado por un esguince y acude por la misma clínica. Pero tiene 120/65 de tensión, está a 102 latidos por minuto y le calculamos el Wells de 4,5. ¿Está estable este paciente? Vale. ¿Qué iríamos haciendo según llega? Las pruebas iniciales, ¿no? Y después, ¿qué haríamos? Hablar con rayos. ¿Y qué le decimos? Tenemos un paciente con una sospecha de Wells, o sea, con una sospecha de TEP, tiene un Wells de alto riesgo, entonces vamos a hacer el DAC. ¿Se podría anticoagular? Sí, habría que anticoagularle y bajarle al escáner anticoagulado. Bien. Se confirma un TEP proximal con datos de sobrecarga. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Troponinas, perfecto. Si las troponinas no salen altas, avisamos a la UBI, ¿no? Porque puede precisar fibrinólisis. Si nuestras troponinas salen normales, pues le ingresamos y ya está. ¿Vale? Son como las 3 opciones que hay. El algoritmo es bastante sencillo, el del TEP. ¿Vale? Y luego, la última parte, pues
la he dedicado a poner 3 diapositivas sobre otras dudas que solemos tener frecuentemente, ¿no? Que son cuánto tiempo anticoagulamos a los pacientes y si es necesario indagar más, hacer algún estudio de trombofilia. La realidad es que esto lo hacen los médicos especialistas porque muchas veces es un rango de grises y lo hacen especialistas en enfermedad tromboembólica en unas consultas específicas monográficas para esto. La enfermedad tromboembólica es muy frecuente y hay en todos los hospitales una consulta de trombos. Entonces, ¿cuánto tiempo habría que anticoagular al paciente? Aunque lo hagan ellos, pues es importante tener unos conceptos básicos y entender bien por qué se hace una cosa y por qué otra. Bueno, pues la evidencia nos dice que siempre tiene que haber un mínimo de 3 meses de anticoagulación. Entre 3 y 6 meses no hay diferencias desde un punto de vista de evidencia científica. Por tanto, siempre un mínimo de 3 meses. Y después habrá pacientes que tendrán que quedarse anticoagulados permanentemente y pacientes a los que se les podrá retirar a los 3 o 6 meses. Entonces, si vamos a las guías, hay unas tablas bastante infames, súper largas, en las que muchas veces ni siquiera está resuelto el problema porque no se encuentra la situación clínica que tienes. Desde un punto de vista mucho más sencillo, la realidad es que cuando el paciente tiene un factor de riesgo, me he hecho un esguince y se me ha producido una TVP, pues tenemos una causa clara, pues habrá que poner una anticoagulación durante un tiempo limitado, habitualmente 3 meses. Los 6 meses se reservan para pacientes que tienen un TEP proximal, muchísima carga trombótica o disfunción del ventrículo derecho. Si tenemos una causa irreversible, el paciente ha tenido una TVP y tiene cáncer, esta causa va a estar persistentemente, pues habrá que poner una indicación indefinida de anticoagulación. ¿Dónde suele estar la duda? Cuando tenemos un episodio de trombosis, pero no tenemos una causa clara. Y aquí es donde hay que valorar un montón de cosas, el riesgo de recurrencia, el riesgo de hemorrágico, etc. Eso es bastante más complejo y por eso toman las decisiones los compañeros de la consulta de trombos. La otra duda que solemos tener al ingreso, ¿hay que indagar más? ¿Hay que hacer algún estudio de trombofilias? Pues como todo, solo hay que hacerlo cuando nos vaya a cambiar el manejo. Si nuestro paciente tiene un cáncer, ha tenido un TEP por eso y va a estar anticoagulado el resto de su vida, pues nos da igual hacer el estudio de trombofilias. ¿Cuándo tiene más rentabilidad hacer el estudio de trombofilias? Cuando ocurren de manera recurrente. Sabéis que las trombofilias son un problema genético, pues si hay antecedentes familiares de trombofilias, cuando ocurren en lugares inusuales, pues una trombosis venosa cerebral, si un paciente debuta con un Budd-Chiari, con una trombosis esplénica, etcétera, pues puede valorarse. Y en pacientes que no tienen factores de riesgo y jóvenes. Si nuestro paciente tiene factores de riesgo para tener una ETV, pues lo más probable es que sea secundario esos factores de riesgo. En cambio, si no tiene factores de riesgo y no somos capaces de encontrarlo, pues será cuando haya que hacerlo. ¿Qué estudios hay que hacer? Pues se pueden hacer el estudio anticoagulante lúpico y las serologías, pues anticardiolipina, antibeta-glicoproteína y después estudios genéticos. Bien, estos estudios nunca habría que hacerlo en los primeros 3 meses. Lo primero de todo porque están artefactados y lo segundo porque quitando las serologías del SAP hay que hacerlas sin estar anticoagulado. En los primeros 3 meses es donde hemos visto que si se quita la anticoagulación hay un mayor riesgo de que haya complicaciones trombóticas. Entonces, para hacer estos estudios habría que pasarle heparinas, quitarle la heparina, hacer los análisis y volver a ponerlo. Y esto dispara el riesgo trombótico. Por lo tanto, siempre hay que hacerlo pasados estos 3 meses. Y por eso habitualmente no se hacen durante el ingreso. Esto no quita que si vosotros veis un paciente que ha tenido una TVP no provocada y queréis hacer el estudio, pues sería de un paciente, pero no en el momento agudo. Sería de otro paciente que os ingrese por cualquier otra causa y puede estar interesante comprobarlo. Habitualmente esto no pasa porque hay una consulta específica para para tomar estas decisiones. ¿De dónde he sacado la información para la sesión? Pues están las guías de TEP, que son de 2019, está el protocolo de TVP, que está colgado en la intranet, y se están haciendo ahora el protocolo de TEP, que yo creo que lo van a colgar en las próximas semanas, mes. O sea que lo podréis revisar también. Pero realmente el manejo básico, pues yo creo que es fácil de entender. No sé si tenéis alguna duda.